La educación superior posee el potencial y la responsabilidad de ofrecer soluciones a los retos ambientales y sociales a nivel local y global. Iniciativas en todo el mundo buscan disminuir la huella ecológica de sus planteles, ambientalizando su currículo y apoyando la investigación para la sustentabilidad. La tecnología y la innovación son herramientas importantes hacia la sustentabilidad. Empero, la UPN y la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías demuestran que las tradiciones y costumbres de la comunidad tienen mucho que aportar. En UPN Galeana, el Jardín por la Salud es un huerto de plantas medicinales. Los estudiantes rescataron el conocimiento local sobre su uso tradicional, realizando consultas puerta por puerta en la comunidad para aprender y aplicar el conocimiento obtenido. Mediante talleres, aprendieron a transformar estas plantas en productos medicinales. Así, rescataron y valoraron conocimientos tradicionales, fortalecieron el vínculo escuela-sociedad y aportaron a la sustentabilidad en su plantel, proporcionando alternativas de salud para su comunidad. En la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, los estudiantes investigaron sobre las plantas medicinales de su comunidad, entrevistando y encuestando a la gente mayor para rescatar este conocimiento y hacerlo propio, aprendiendo a reconocerlas, cuidarlas y valorando sus propiedades. Sistematizaron resultados integrando un botiquín y un manual de uso. La siguiente etapa será distribuirlos en la comunidad, fomentando la valoración, cuidado y conservación del patrimonio natural. La UPN Ayala demuestra que un plantel educativo sustentable no solo abre las puertas a su comunidad, sino que se une a ella para aprender y actuar colaborativamente. En Tenextepango, estudiantes de la UPN Ayala trabajaron colaborativamente con la comunidad para instaurar la Casa Ejidal de la Cultura, donde se dedican a rescatar y valorar la tradición de la milpa. Impulsan actividades vinculadas al desarrollo cultural de la comunidad, principalmente acciones agrícolas y técnicas de permacultura, demostrando que el conocimiento empírico y científico, sumados a la tradición, aportan herramientas y desarrollan habilidades para construir espacios que promueven la biodiversidad, la seguridad y soberanía alimenticia y un ambiente de pertenencia, respeto y paz. En la comunidad de Huichila, estudiantes de UPN Ayala impulsan el trabajo colectivo en un grupo de mujeres llamado La Esperanza, para conocer, valorar y utilizar el patrimonio natural, favoreciendo su bienestar y el de la comunidad. El grupo ha accedido a recursos para la salud, donde los servicios médicos son escasos. Esto motiva la cultura ambiental en un sector poblacional carente de vías formales de educación ambiental. La Preparatoria Comunitaria de Tres Marías ha explorado la aplicación de ecotecnologías, incluyendo prácticas modernas y prácticas tradicionales. El reto es construir un aula que respete el medio ambiente y reduzca la huella ecológica. Esta construcción es una lección de sustentabilidad porque implica un menor impacto ambiental y está basada en el rescate y valoración de tradiciones locales, aprendizajes aplicados, concientización ambiental y fortalecimiento del trabajo colectivo. Buscaron alternativas de construcción considerando el ciclo de vida de los materiales utilizados, su proceso de fabricación y su impacto ambiental. Procuraron utilizar el mínimo de recursos naturales y económicos nocivos para el medio ambiente. Para ello, acudieron a don René Tepanuaya, originario de Tlayacapan, quien les compartió el saber y el arte de hacer adobes, un tipo de ladrillo que no requiere cocción. Está hecho de una masa de arcilla y arena mezclado con paja, moldeado en forma de ladrillo y secado al sol. Hacer adobes y usarlos para la construcción de viviendas es parte del patrimonio cultural mexicano, que enfrenta actualmente una amenaza de extinción. En una era de innovaciones tecnológicas, estos proyectos demuestran que la ciencia y la tradición pueden ir de la mano y que el patrimonio cultural y las prácticas tradicionales siguen pertinentes y vigentes como alternativas de futuro.